¿Qué pasaría si juntas la óptica legendaria de Leica con la tecnología de la Insta360 en una cámara que te cabe en el bolsillo? Pues esto acaba de pasar. Se llama la Insta360 Luna Ultra. Es una cámara gimbal de doble lente que graba 8K y llega justo cuando DJI acaba de sacar su cámara de doble lente, la Osmo Pocket 4P. ¿Qué tal, familia creativa? Bienvenidos una vez más, como siempre, a Visión Creativa. Hoy analizamos a fondo la Luna Ultra, te diré qué trae, para quién es y al final le enfrentamos cara a cara con la Pocket 4P de DJI. Porque por primera vez en la historia tenemos dos cámaras con gimbal de doble lente compitiendo. Quédate hasta el final porque el resultado estoy seguro que te va a sorprender. Vamos allá. ¿Qué es la Luna Ultra y por qué es importante? Antes de entrar en materia, una aclaración muy importante. Yo todavía no tengo las cámaras en mis manos. La Luna Ultra acaba de salir literalmente hace unos días, así que todo lo que te voy a contar hoy se basa en especificaciones oficiales y datos de lanzamiento. Cuando las tenga, les prometo la comparativa real con ejemplos de imagen. Ahora, de acuerdo, pues vamos al lío. Insta360 es la marca que conocemos por las cámaras 360, como la X5 y como la cámara de acción como la Ace Pro 2. Pero hasta ahora había un terreno donde no competía, las cámaras de bolsillo con gimbal. Ese mercado era prácticamente un monopolio de DJI con una serie como la que todos conocemos, Osmo Pocket. Pues bien, eso se acabó. La Luna Ultra es la primera cámara con gimbal de Insta360 y no ha venido a probar suerte, ha venido con todo. Y cuando te digo con todo, me refiero a que se han aliado nada más y nada menos con Leica. Sí, Leica, la marca alemana legendaria de óptica. Esta colaboración ya lleva 6 años y 5 productos juntos, pero esta es la primera vez que diseñan una cámara con gimbal completa. Vamos a hablar del corazón, el sensor de 1 pulgada y doble lente de Leica. Empecemos por lo más importante de cualquier cámara: el sensor y la óptica. La cámara principal monta un sensor de 1 pulgada. Para que te hagas una idea, es el sensor más grande que la Insta360 ha puesto jamás en una cámara. Un sensor de 1 pulgada en un cuerpo tan pequeño significa una sola cosa: mejor rendimiento en poca luz, más rango dinámico y ese desenfoque de fondo más natural que tanto nos gusta. Ese sensor va acompañado de una lente Leica Summicron de 20 milímetros equivalentes con aperturas de f1.8. Y ojo a este dato, porque Summicron no es solo un nombre bonito, es la denominación que Leica reserva para sus ópticas de gama alta. Una apertura f1.8 significa que entrará muchísima luz, ideal para grabar de noche, en interiores, en conciertos, donde esas cámaras compactas empiezan a sufrir. Y aquí un gran argumento: la Luna Ultra tiene una segunda cámara, un teleobjetivo de 60 milímetros equivalentes con sensor de 1,3 pulgadas y apertura f2.0. ¿Y esto para qué sirve en la práctica? Te pongo ejemplos de usos típicos. Imagina que estás haciendo un vlog de viaje con la lente principal de 20 milímetros, grabas el plano general, tú caminando por la ciudad, y de repente quieres un plano cerrado de un detalle arquitectónico o un retrato de alguien con fondo desenfocado. Cambias el tele 60 milímetros y tienes esa composición de fondo y ese bokeh natural que normalmente solo consigues en una cámara grande y un objetivo dedicado. En total, la cámara cubre 5 distancias focales esenciales con zoom sin pérdida de hasta 6 aumentos, 120 milímetros y zoom digital de hasta 2 aumentos, 240 milímetros. Del gran angular al teleobjetivo, todo un aparato que pesa menos que tu móvil con funda. Vamos con los números de video, que aquí hay chicha. La Luna Ultra graba 8K a 30 fotogramas por segundo, resolución completa 7680 x 4320 píxeles, y además tiene un modo cinematográfico en formato 2.35:1, ese aspecto panorámico de cine también en 8K. Si vas a 4K puedes grabar hasta 120 fotogramas por segundo, perfecto para cámaras lentas, suaves y profesionales, y en 1080p llega hasta 240 fotogramas para ese slow motion extremo
veremos qué tanto funciona en Short y Reels. Y la calidad del archivo: graba en 10 bits con codec H265 con un bitrate máximo de 120 megabits por segundo. Soporta doble visión HDR y atención editores, tiene perfil log de 10 bits. Esto es oro puro para los que trabajamos con etalonaje. Un perfil logarítmico de 10 bits te da una flexibilidad enorme en postproducción para aplicar tus LUT y conseguir ese look cinematográfico. Y un ejemplo práctico para que lo entiendas: cuando grabas en log de 8 bits y subes la exposición o tocas el color en DaVinci Resolve, enseguida aparecen bandas y artefactos. Con 10 bits tienes 4 veces más información del color por canal, así que puedes estirar la imagen muchísimo más sin que se rompa. Insta360 promete hasta 14 pasos de rango dinámico. El rango ISO va de 100 a 6400, el obturador de 1 a 8000 a 1,24 de segundos y el balance de blanco de 2000 a 10.000 Kelvin. Control manual completo como una cámara seria. Para poca luz incorpora el modo Pure Video, que reduce el ruido y mejora el brillo hasta 4K 60 fotogramas, todo procesado por un sistema de triple chip de inteligencia artificial. Y para fotografía tampoco se queda corta. Fotos de 37 megapíxeles panorámicas de hasta 200 megapíxeles y, por supuesto, RAW. Vamos a hablar sobre la pantalla, que es desmontable, el detalle que lo cambia todo. Y sí, ahora viene para mí la característica más diferenciadora de esta cámara, algo que no tiene nadie en el mercado, ni siquiera DJI. La pantalla se quita, sí. Has oído bien, la Luna Ultra tiene una pantalla táctil OLED de 2 pulgadas giratoria y completamente desmontable. La sacas de la cámara y se convierte en un monitor remoto con mando a distancia, con transmisión en HD de hasta 20 metros de alcance. Y además lleva micrófono integrado. Piensa en las posibilidades, te pongo en escenarios reales de creador. Primero grabas contenido en solitario, pones la cámara en un trípode al otro lado de la habitación, te llevas la pantalla en la mano y ves exactamente cómo sales en el encuadre. Ajustas y le das grabar desde la pantalla. Se acabó el ir y venir a la cámara 20 veces. Segundo, ángulos imposibles. Colocas la cámara en el suelo, en una estantería, pegada al manillar de la bici y monitorizas todo desde la pantalla sin contorsionarte. Tercero, el micrófono integrado en la pantalla permite usarla como un micrófono de mano o de solapa, improvisando mientras la cámara te graba desde lejos. Es básicamente como una cámara más monitor más micro inalámbrico en un solo producto. A esto súmale la estabilización mecánica de 3 ejes. Aquí la estabilización no es digital recortando imagen, es física, con motores reales moviendo la cámara. Movimientos suaves de cine sin sacrificar calidad ni ángulos de visión. Y el seguimiento inteligente Dick Track con IA, seguimientos de sujetos, de grupos y encuadre automático. La cámara literalmente te sigue sola mientras te mueves por el plano. Vamos a hablar ahora sobre diseño, audio y algunos extras. Hablemos del cuerpo. La Luna Ultra pesa 233 gramos en negro Cosmic Black y 235 en blanco Stellar White. Sus medidas 52,4 por 169,6 por 38,5 milímetros caben en el bolsillo de la chaqueta sin problema alguno. La batería es de 1550 mAh con una autonomía declarada de hasta 4 horas de uso. Y aquí un dato que me encanta: carga rápida de 80% en unos 23 minutos para los que grabamos fuera todo el día. Eso es, créanme, con una maravilla. Incluye un almacenamiento interno de 47 GB con ranura micro CD de hasta 1 TB, conectividad Wi-Fi 6. En audio también monta un array de 4 micrófonos con protección antivientos integrado y es directamente compatible con el nuevo Insta360 Mic Pro, que graba en 32 bits flotante. Para los que no saben o para los que no entienden, el audio de 32 bits flotante es prácticamente imposible de saturar. Puedes recuperar audio quemado en postproducción, es una auténtica pasada. Y dos extras muy de creadores: Timecode integrado para sincronizar varias cámaras
en Final Cut o en tu editor de video, y QR Color Share, con la que guardas tu look de color como un código QR y otro usuario de Luma lo escanea con la cámara y aplica tu estilo al instante. Imagínate compartir tu look de color con tanta comodidad así de fácil. El precio de la Luma Ultra parte de los 730 euros y hay un paquete de creador por 930 con una bolsa de transporte, filtro antiviento, empuñadura con batería, un transmisor Mic Pro y un conversor a gran angular de hasta 108 grados. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues eso depende de contra quién la pongas. Y justo eso vamos a hacer ahora. La gran comparativa Luna Ultra versus DJI Osmo Pocket 4P. Y llegamos al plato fuerte del video, porque esto ya no es teoría. DJI presentó oficialmente la Osmo Pocket 4P en el Festival de Cannes, también con doble lente, y ya está llegando a manos de los creadores. Por primera vez tenemos dos cámaras gimbal de doble lente frente a frente. Vamos punto por punto. Primero, la lente principal. Las dos montan sensor de 1 pulgada con focal de unos 20 milímetros. La Luna Ultra tiene la ventaja de la apertura f1.8 y la óptica de Leica Summicron. La Pocket 4P hereda el sensor de 50 megapíxeles de la Pocket 4. En papel, el empate técnico con ligera ventaja de luminosidad para la Insta360. Número 2. El teleobjetivo de la Luna Ultra monta un 60 mm f2 con sensor de 1 pulgada 1/3. La Pocket 4 apuesta por el 70 mm equivalente a zoom óptico de 3 aumentos, y las dos llevan 6x sin pérdida y 12x digital. Aquí hay un detalle a favor de la DJI muy interesante. La Pocket 4P puede grabar con dos lentes a la vez, te guarda los archivos simultáneos, uno en 1x y el otro en 3x para entrevistas o eventos donde no puedes repetir la toma. Esto es oro. Tercero, resolución y cámara lenta. Aquí cada una gana una batalla. La Luna Ultra gana por la resolución máxima de 8K 300 fotogramas, mientras que la Pocket 4 queda en 4K, pero DJI gana en cámara lenta 4K 240 fotogramas contra los 120 fotogramas que ofrece la Luna Ultra. 4. El color, mi territorio favorito. La Luna Ultra ofrece L-Log de 10 bits, Dolby Vision y 14 pasos de rango dinámico. La Pocket 4 responde con el nuevo perfil D-Log 2 y unos 17 pasos de rango dinámicos declarados por DJI. Ojo, 17 pasos es una cifra de cámaras de cine, habrá que verlo en prueba real. Pero si se confirma, para etalonaje serio, la Pocket 4P tendrá más margen en altas luces y sombras. Las dos graban 10 bits, así que con cualquiera puedes trabajar tus LUT a gusto. Número 5, la pantalla, y aquí no hay color. La Pocket 4P mantiene la clásica pantalla giratoria fija de DJI, que funciona muy bien, pero la pantalla desmontable de la Luna Ultra con monitor remoto a 20 metros y micro integrado es algo que DJI simplemente no tiene. Punto clarísimo para la Insta360. Número 6, seguimiento y software. Active Track 7.0 de DJI contra Dick Track de la Insta360. DJI lleva años puliendo el tracking y su ecosistema de micros Osmo Audio. Es una gran fortaleza. Insta360 responde con un triple chip de IA y un sistema cada vez más maduro. Ventaja para DJI por trayectoria, pero menos diferencia que nunca. Número 7, almacenamiento y extras. La Pocket 4P hereda los 107 GB internos de la Pocket 4 frente a 47 GB de la Luna Ultra, aunque ambas admiten micro SD de hasta 1 TB. A cambio, la Luna ofrece timecode integrado y QR de color share. Y octavo, precio y disponibilidad. La Luna Ultra cuesta 730 euros y está disponible ya en todo el mundo, incluido Estados Unidos. La Pocket 4P se mueve en torno a los $700 según las primeras cifras, unos 750-800 euros en Europa, pero tiene un problema serio. Por el bloqueo regulatorio de la FCC, DJI no puede venderla en Estados Unidos. Si tu audiencia o tu mercado está allí, es un factor enorme. Mi veredicto sobre el papel: están increíblemente igualadas y eso es buenísimo para nosotros los creadores. Yo lo resumiría así: elige la Luna Ultra si quieres la máxima resolución en 8K, la pantalla desmontable para grabar en solitario y la firma de color de Leica. Elige Pocket 4P si priorizas la cámara lenta en 4K, la grabación dual simultánea con los dos lentes y el ecosistema más maduro de DJI. En precio prácticamente empatada. Lo que es claro es que el monopolio de DJI en este mercado se acabó y cuando hay competencia de verdad ganamos
todo. Más innovación, mejores precios y cámaras cada vez más bestiales. ¿Para quién es y para quién no? La Luna Ultra es para ti si eres blogger o creador de contenido y quieres calidad de imagen profesional sin complicaciones. Si viajas mucho y quieres dejar las cámaras grandes en casa, si grabas en solitario y la pantalla desmontable te soluciona la vida, o si editas en DaVinci Resolve o otro editor y quieres material en 10 bits log para hacer un buen etalonaje, que ya saben que de eso hablamos mucho en este canal. Y para quien no es, si solo subes contenido casual a redes y no editas color, probablemente con una cámara más barata te sobra. Si necesitas intercambiar objetivos o trabajar con clientes en postproducciones grandes, esto no sustituye a una mirrorless como mi Sony A7 IV, que es con la que grabo ahora. Y si tu presupuesto es más ajustado, recuerda que también existe Luna Pro, la hermana pequeña con solo una lente, que saldrá más barata manteniendo el sensor grande y el 10 bits. Y hasta aquí el análisis de la Insta360 Luna Ultra y su cara a cara con la DJI Osmo Pocket 4P. Como te decía al principio, todo esto es base a las especificaciones oficiales. En cuanto pueda tener las cámaras en mis manos, haremos la comparativa real, con ejemplos de imagen, etalonaje del D-Log y del D-Log 2 en DaVinci Resolve y pruebas en condiciones reales. Así que ya sabes lo que toca. Suscríbete y activa la campanita para no perderte una comparativa, porque va a estar muy buena. Y cuéntame en los comentarios, en esta guerra de las doble lentes, tú ¿con cuál te quedas? ¿Luna Ultra o Pocket 4P? ¿Y por qué? Leo todos los comentarios y me encanta debatir de esto con ustedes. Si los videos les han aportado valor, ya saben, like, compártelo con ese amigo que está buscando cámaras y nos vemos en el próximo video de Visión Creativa. Un abrazo enorme, familia, y chao, chao.